Hola, buenos días. Bienvenidos al Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, uno de los primeros en modalidad virtual. Mi nombre es Noelia Burger y soy bioquímica clínica y especialista en bacteriología clínica. Desde ya agradezco a las autoridades del Congreso por invitarme a coordinar tan interesante simposio. El mismo es titulado Estrategias para el control de la resistencia antimicrobiana en el marco de One Health, una salud. Damos la bienvenida a la gente que se suma también del otro lado de la pantalla y a estos tres excelentes expositores que los voy a presentar ahora todos juntos para que maximizar el tiempo de sus exposiciones, y luego al final tendremos una instancia de preguntas, las cuales ustedes pueden ir gestionando desde la parte superior de la pantalla, donde dice haz una pregunta. No la hagan a través del chat, háganlo a través de haz una pregunta, así nos llega a nosotros y la podemos plantear a los expositores. En primer lugar, vamos a tener la exposición del doctor Marcelo Galas, que viene de Estados Unidos. Marcelo Galas es microbiólogo. Desde el año 83 al 2016 trabajó en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, el Instituto Malbrán, Buenos Aires, Argentina, de ahí muchos lo conocemos. Y desde el año 2016 hasta la actualidad trabaja como especialista en vigilancia de resistencia a los antimicrobianos en la OPS. Desde allí contribuye con actividades que tienen que ver con vigilancia y control de la resistencia antimicrobiana y las infecciones hospitalarias. A su vez, supervisa la recopilación, revisión, validación, análisis y visualización de datos de vigilancia de resistencia antimicrobiana para América Latina y el Caribe. Su exposición será Resistencia antimicrobiana bajo la perspectiva de una salud, una mirada desde Latinoamérica y el Caribe. En segundo lugar, tendremos la exposición del doctor Roberto Melano desde Canadá. El doctor es doctor en microbiología, se desempeña también como investigador principal en el Laboratorio de Salud Pública en Toronto, Canadá, desde el año 2006, y también como profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto. Actualmente, el foco de su investigación es la caracterización de mecanismos de resistencia y de los elementos genéticos que los diseminan utilizando metodologías moleculares, incluyendo la secuenciación de genomas completos. Su exposición será Aplicaciones de la secuenciación total de genomas en la caracterización de bacterias resistentes de importancia sanitaria. Y por último tendremos la charla de la doctora Juana Ortellado de Paraguay. Ella es doctora en bioquímica, máster en micología médica, especialista en microbiología clínica, salud humana y administración hospitalaria, coordinadora de la unidad de microbiología de la Universidad Nacional de Asunción, asesora de la OPS, entre otros, y ella nos estará brindando la presentación de One Health, perspectivas desde el Laboratorio de Microbiología Clínica. Bueno, bienvenidos a todos y damos inicio a este simposio en el día de hoy. Desde ya muchas gracias a todos por participar y a los excelentes expositores, bienvenidos a este simposio. Gracias. Perdóname, Noelia, está ya Juani. ¿Podemos hacer el ¿Podemos cambio entonces y que hacer ella esto? empiece? Sí. Ok, entonces en principio Gracias. vamos a empezar con la presentación de la doctora Juana Ortellado, que sería One Health, perspectivas desde el Laboratorio de Microbiología Clínica, y luego seguiremos con el doctor Marcelo Galas, y por último con el doctor Roberto Melano, como habíamos quedado. Bueno, bienvenidos todos y saludos para todos. Estamos esperando a que la doctora Juana ingrese. Que tuvimos una pequeña demora, pero por suerte ahora estaría... Sí, buenos días. Si me pueden Hola, confirmar, Juana. ¿qué tal? Si me pueden confirmar si se ve la pantalla. Sí. Bueno, entonces empiezo. Ya. ¿Se ve? Ahí se ve. Bueno, está. Entonces, yo voy a hablar sobre One Health, una salud, perspectivas desde el Laboratorio de Microbiología Clínica.
Yo soy la coordinadora de la unidad del Departamento de Microbiología del Laboratorio Central del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay. Bueno, los objetivos de esta disertación será contribuir al conocimiento de los conceptos de la resistencia antimicrobiana y también sobre el concepto muy importante de One Health o una salud. Y también analizar desde el punto de vista del laboratorio clínico su rol dentro de esta estrategia. Bueno, al inicio de la era de oro de los antibióticos con Alexander Fleming, él en su conferencia de aceptación del Premio Nobel en 1945 nos advertía del peligro de que los microorganismos, y sobre todo las bacterias, él ya había comprobado que podían ser resistentes a los antibióticos, ¿sí? Entonces, él ya decía que no era difícil hacer que los microbios sean resistentes, en el caso del antibiótico que él había descubierto, la penicilina. Entonces, ya hace tiempo que sabemos que también los antibióticos seleccionan bacterias resistentes, que una bacteria mutante puede pasar o puede tener genéticamente, sobre todo porque se multiplican en números increíbles, ¿verdad? Entonces pueden aparecer bacterias mutantes con un gen de resistencia a un antibiótico. Y que una bacteria puede adquirir ese determinante, ese gen determinante también de la resistencia, ¿sí? Hay varias maneras en que las bacterias solidariamente pueden pasarse esa resistencia, ¿verdad? Y ya Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, decía que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que es la más adaptable al cambio, la que vive dentro de los medios disponibles y trabaja cooperativamente contra amenazas comunes, ¿sí? Muy interesante esta palabra, sobre todo recordar en esta época de pandemia, ¿verdad? Y bueno, entrando ya en el concepto de One Health, se le reconoce a Calvin Schwabe. Él era un prolífico científico veterinario, en donde él decía que las necesidades críticas del hombre incluyen la lucha contra las enfermedades, asegurar una alimentación suficiente, una calidad ambiental adecuada y una sociedad en la que prevalezcan los valores humanos. Y bueno, siempre se dice que estamos parados sobre hombres de gigantes, ¿verdad? Fue justamente ya Rudolf Virchow, que fue importante dentro de la teoría celular, ¿verdad? El que decía que entre la medicina animal y humana no existe una línea divisoria. Y luego de varios estudios también, Schwabe decía que él había descubierto que la gente que trabaja en medicina veterinaria y en medicina humana y en agricultura apenas se comunica entre sí. Entonces, sobre todo, ¿verdad? Viendo que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas y que al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano son de origen animal y que 5 enfermedades humanas aparecen cada año. 5 enfermedades nuevas tenemos cada año, de las cuales 3 corresponden a enfermedades que son de origen animal. Y otra cosa es que también el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. De ahí la importancia de este concepto de una sola salud, en donde se dice que protegiendo a los animales preservamos nuestro futuro. Ahora inclusive se está hablando de un solo bienestar, un bienestar en donde el equipo de salud, que siempre se habla de que tenemos que estar comunicados con médicos, con enfermeras, con farmacéuticos, pero que a veces trabajamos en compartimentos estancos. Es de ahí la importancia de que podamos también comunicarnos, ¿verdad?, con los diferentes profesionales de otras áreas que normalmente no estamos muy acostumbrados a trabajar, ya sea los veterinarios y los agrónomos, de manera a encontrar una forma holística de comprender las interrelaciones que hay entre las enfermedades zoonóticas y los ecosistemas. Entonces, este concepto de One Health lo que insiste mucho es la comunicación entre los diferentes equipos interdisciplinarios. Entonces, una sola salud es una estrategia mundial
para aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente, porque están ligadas entre sí. Y esta interrelación entre estos tres campos se sabe que acelera los avances biomédicos, mejora la salud pública, amplía la base de conocimientos científicos y sobre todo optimiza la formación y el cuidado médico, salvando muchas vidas. De ahí la importancia de este concepto. Además, tenemos que recordar que el impacto global de la resistencia antimicrobiana en la salud humana es muy importante. Se habla de que hay 700.000 muertes relacionadas a la resistencia antimicrobiana por año a nivel mundial. Y pese a esto, solamente 30% de los países en vías de desarrollo han desarrollado un plan de acción nacional contra la resistencia antimicrobiana. Bueno, y qué decir del costo económico que implica la resistencia antimicrobiana. Y cuando hablamos sobre todo del costo en vidas, que eso no tiene precio, ¿verdad? Entonces, solo para recordar de que se dice que 7 de 8 viajeros retornan a sus casas con algún tipo de bacteria resistente a los antimicrobianos. Y esto se ha visto sobre todo mucho con el turismo estético en diferentes países. Y otra cosa importante es el impacto ambiental de los antibióticos. Y los expertos estiman que va a haber un 65% de aumento de la concentración de drogas en las aguas para el año 2050. Y esto tiene mucho que ver con la forma en que se eliminan los efluentes, sobre todo de las grandes compañías, lo que lleva a una alta concentración de drogas en las aguas de desecho, ¿sí? Se ha encontrado que en 2 de 3 ríos del mundo se han encontrado antibióticos. Inclusive en el Danubio Azul, ¿verdad? En el conocido Danubio Azul, ¿verdad? Que recorre toda Europa, se ha encontrado que está poluido con 7 diferentes tipos de antibióticos. De ahí la importancia de la resistencia a los antimicrobianos a nivel de la salud, a nivel económico y sobre todo a nivel ambiental. De ahí la importancia de que tenemos que trabajar y tener ese concepto de una sola salud. Y cuando nos damos cuenta de esto, cuando aparecen enfermedades emergentes, como por ejemplo en este caso el coronavirus, que todos estamos en esa situación y que ha cambiado totalmente la forma en que estamos viendo al mundo y sobre todo que está afectando a mucha gente a nivel económico. Y ni qué decir la cantidad de personas que han muerto. Y entonces le echamos la culpa al murciélago, le echamos la culpa al pangolino, sin recordar que muchas veces es el hombre el que entra dentro de esos ambientes en donde estos animales se desarrollan. De ahí que el incremento de la emergencia de la zoonosis, o mejor dicho, la antropozoonosis, las enfermedades que son transmitidas de animales a los humanos, tiene mucho que ver con la deforestación y otros cambios de uso de tierra, de la intensificación de la producción agrícola y ganadera, que está muy relacionado con el uso de varios diferentes tipos de antibióticos, como por ejemplo para el engorde, ¿verdad? Y también, como había dicho, ¿verdad? El comercio ilegal de animales y, por supuesto, el cambio climático que a veces es negado, ¿verdad? Pero que sí es una realidad. Y también no solamente estamos viendo resistencia a nivel de las bacterias, también se están encontrando cada vez más las resistencias a los antifúngicos, ¿sí? Entonces el tratamiento de infecciones, que muchas veces pueden ser infecciones masivas, como por ejemplo las infecciones del Aspergillus fumigatus, que se está viendo mucha resistencia a los azoles. Y esto es porque se utilizan aproximadamente 5 azoles para tratamiento clínico, pero hay más de
30 azoles que se utilizan para infecciones fúngicas en los cultivos y también en los animales. Entonces, no es solamente el uso o el mal uso en las poblaciones humanas, sino también tener en cuenta todo lo que conlleva la cantidad de alimentos que estamos necesitando producir. Entonces, de esa manera también se utiliza en cultivos y en animales. Y eso ha llevado, aparte del problema con el Aspergillus fumigatus, que en infecciones invasivas pueden ser fatales, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, también el advenimiento de la resistencia de Candida auris, un hongo que hasta hace poco no era muy conocido, ¿verdad? Salvo Candida albicans siempre. No, ahora auris también está viéndose que se ha vuelto resistente y que hay muchísimos brotes, sobre todo relacionados en la atención de los pacientes en los hospitales. Y bueno, pensando entonces y recordando que la resistencia de a los antimicrobianos en bacterias y en hongos pueden deberse por diferentes causas, ya sean en vías metabólicas alternativas, como por ejemplo en el caso del trimetoprim-sulfa, la inactivación enzimática, como por ejemplo nos pasa con los aminoglucósidos, con los beta-lactámicos, la impermeabilidad que estamos viendo sobre todo con los carbapenemes, los cambios en el sitio blanco también, ¿verdad? Con los PVP, las bombas de flujo, todo eso que recordamos y que tenemos que ir capacitándonos porque van variando. Tenemos que recordar los que estamos trabajando siempre en microbiología que trabajamos con microorganismos vivos. Y así como nosotros cambiamos, ellos también van cambiando. Entonces, de todo esto, ha nacido un plan de acción global para trabajar sobre la resistencia antimicrobiana, que tiene sus principios guías. Y estos principios guías son muy importantes. Tomo uno solo, que es el principio 1, en donde se habla del compromiso global del conjunto de la sociedad, incluyendo un enfoque de One Health o una salud. Esta estrategia está orientada hacia las personas y estas personas no es solamente el personal de salud, sino que hay que pensar también en los pacientes, en la comunidad en general, pero también en las personas que prescriben y que dispensan antimicrobianos. En todos los grupos interesados en el problema que deben participar en la solución de la resistencia antimicrobiana. Y también tiene un plan de acción global sobre la resistencia antimicrobiana, que luego Marcelo nos puede explicar mejor desde la otra perspectiva, ¿verdad? En donde hay 5 objetivos que son muy importantes. Tomando en cuenta el objetivo 2, que es el de reforzar los conocimientos y la evidencia de base a través de la vigilancia y la investigación, existen acciones e inversiones para hacer frente a la resistencia antimicrobiana. Y estas deben ser apoyadas por razones claras de su beneficio y su costo-efectividad. ¿Y qué podemos hacer los profesionales de la salud para poder ayudar en todo lo que es la resistencia antimicrobiana? Porque el personal de salud tiene un papel importante en la generación de conocimiento y traducirlo eso en la práctica. Por eso el laboratorio de microbiología clínica es un componente esencial de esta estrategia, especialmente en los objetivos 1 y en los objetivos 2 de este plan de acción. Los laboratorios de diagnósticos clínicos tienen que apoyar la educación sobre la importancia de usar adecuadamente estos fármacos y de poder contener la resistencia antimicrobiana. Y bueno, siempre estamos alerta a las alertas epidemiológicas, valga la redundancia, que nos envía Marcelo, ¿verdad? Sobre la parte de las nuevas resistencias que van apareciendo a nivel mundial y que muchas veces tenemos que estar siempre atentos porque también en nuestros países, este es un caso, ¿verdad? De la NDM1 que encontramos en el Acinetobacter piti en nuestro hospital, que fue la primera cepa en Paraguay, ¿sí? Entonces, es importante que se garantice también la disponibilidad de los servicios de laboratorio microbiológicos que correspondan al tipo de hospital, no solamente a los hospitales de nivel 1, sino también a los de nivel 2 o 3. Es importante contar con un laboratorio de microbiología, es importante contar con los documentos que avalen nuestro
trabajo, que esto cada vez se facilita más, sobre todo por la utilización de todo lo que es la virtualidad. Hay que tener en cuenta que hay que estar actualizado, por ejemplo, según la metodología que utilice en mi hospital, los métodos de difusión o de dilución, saber las tablas suplementarias, cada cuánto se van actualizando, y que muchas veces inclusive podemos tener en español. También es importante que desde nuestros laboratorios velemos por el desempeño y la garantía de la calidad de las pruebas de diagnóstico. Entonces, eso tenemos que generar resultados y que tienen que ser informados oportunamente al médico, y sobre todo también recordar que esos resultados de calidad sirven para la vigilancia a la resistencia antimicrobiana. Entonces, esto es solamente para mostrar, ¿verdad?, cómo el laboratorio de microbiología tiene que pensar en cada uno de los puntos críticos. Este es el ejemplo de una prueba de sensibilidad por difusión, en donde hay desde el momento de preparación de placas, hasta cómo uno coloca los discos, hasta cómo interpretamos los resultados y confeccionamos el informe. En cada uno de estos pasos tenemos que estar siempre atentos. Y bueno, con la virtualidad esto se va facilitando, ¿verdad? Hay que garantizar el registro de los datos del laboratorio en una base de datos como por ejemplo HUNET, y también el uso oportuno de estos datos para elaborar informes clínicos y epidemiológicos que sean útiles para la vigilancia de la resistencia de los agentes patógenos y las infecciones comunes. De ahí la importancia de la comunicación de estos resultados a las personas que prescriben y al programa de control de infecciones asociadas a la atención de salud. Hay que trabajar siempre el laboratorio de microbiología en cooperación con la gente del control de infecciones, ¿sí? Actualizarse en la interpretación de los resultados, ¿sí? Usar el pienso, la lectura interpretada de los resultados. Por más que uno tenga métodos automatizados, uno tiene que siempre estar pensando si esos resultados van con el microorganismo que yo estoy aislando. Y bueno, como les decía, hay cada vez más posibilidades de poder capacitarse. En este momento estamos desarrollando un taller virtual de docentes universitarios con Colabiop y con el apoyo de la OPS en gestión de calidad de las buenas prácticas del laboratorio, para que los profesores podamos entender la importancia de la gestión de calidad, y también esto ya desde los alumnos de pregrado vayan aprendiendo, ¿sí? Bueno, la aparición de nuevos agentes infecciosos y el aumento de los ya existentes y la resistencia antimicrobiana, entonces, como ven ahí un globo que en cualquier momento se pincha, ¿verdad?, constituyen las principales amenazas a nivel global. Y es muy importante que la vigilancia de la resistencia antimicrobiana se considere la piedra angular para evaluar la carga que supone para proporcionar la información necesaria para respaldar las estrategias a nivel local, a nivel nacional, y sobre todo que esos datos que le enviamos a Marcelo, ¿verdad?, tienen una importancia a nivel mundial. Y existen muchos desafíos, ¿verdad?, pero vamos capacitándonos cada día, ¿verdad? Y bueno, para ir terminando y en honor al tiempo, es solamente recordar entonces que el concepto de One Health, una salud, es la idea de que la salud humana está conectada con la animal y la ambiental, y la importancia de los datos de calidad para el resumen de la vigilancia de la resistencia antimicrobiana. Esa capacidad para recoger, para analizar y reportar datos, ¿eh? Recordar que, como decía, la vigilancia mundial está basada en la capacidad de los datos nacionales. De ahí que es muy importante que trabajemos en nuestros propios laboratorios de microbiología para generar esos datos de calidad. Y para responder a estos desafíos, los laboratorios entonces deben disminuir los costos, mejorar la eficiencia, agilizar la información, capacitarse y actualizarse permanentemente. Y bueno, que es lo que estamos haciendo. Y en honor al tiempo y para dejar más tiempo a Marcelo y Roberto, entonces yo me despido aquí con una foto de un grupo de alumnos cuando todavía podíamos reunirnos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por mi parte. Le cedo la palabra entonces a Marcelo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, primero que todo al Congreso y a las autoridades que nos permiten compartir un poco de lo que estamos haciendo a nivel regional
en el tema de resistencia a antimicrobianos. El tema que me toca hoy es la mirada, la resistencia a los antimicrobianos bajo la perspectiva de una salud, que es lo que vamos a desarrollar en estos 20 minutos que me tocan. ¿Se ve bien la presentación, Noelia? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Primero y principal, quería compartir con ustedes la visión de nuestro director de la OMS, el doctor Tedros, que dice que la resistencia a los antimicrobianos es una crisis de salud global que debe abordarse con máxima urgencia. Y un poco recién Juani muy bien nos definía las acciones que se están llevando a nivel internacional y la necesidad de una interacción multisectorial para abordar el problema, porque no es solo un problema de salud humana, el efecto y el impacto es muy grande en salud humana, pero es un problema generado en distintas áreas, no solo en la atención del paciente infectado. Vamos a ver un poquito el problema. Hay una enorme variación en la carga de enfermedad de las enfermedades infecciosas, en la carga de las enfermedades infecciosas en el mundo, y como podemos ver en este gráfico, la situación es muy diferente en distintos países del mundo. Tenemos los países en vías de desarrollo o de bajos recursos, como los países de África o de Asia, donde la carga de enfermedad de las enfermedades infecciosas o la carga de las enfermedades infecciosas es muy alta, muy baja en países del primer mundo, porque las enfermedades ahí están asociadas con una matriz completamente diferente, que son las crónico-degenerativas, mucho más que las infecciosas, y nuestra región siempre está en el medio, ¿sí?, entre lo que pasa en un ambiente y en el otro. Pero claramente es un problema serio. Bien decía recién Juani que es un problema que afecta a distintos ambientes, y en el caso de los objetivos de desarrollo sostenible que nos compartió la Organización de Naciones Unidas, para los próximos años, la resistencia a antimicrobianos afecta en muchos de ellos, ¿sí? La resistencia a antimicrobianos afecta fuertemente en la pobreza, uno de los objetivos es el fin de la pobreza. La resistencia es mucho mayor en los países con menos recursos, y hay menos drogas para atender esas infecciones con patógenos resistentes, por lo tanto, el impacto es grandísimo. Hambre cero. ¿Sí? Es otro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Las enfermedades intratables en animales también están amenazando la producción sostenible de proteínas de origen animal para la población humana. Salud y bienestar es claro, ¿sí? Los antimicrobianos son fundamentales en todos los sistemas de salud, y la resistencia a antimicrobianos atenta directamente contra el cuidado de los pacientes infectados. Agua y saneamiento, muy bien lo decía Juani hace un ratito, y después vamos a ver un ejemplo en la presentación de la necesidad de cuidar el medio ambiente respecto a la resistencia a antimicrobianos, no solo por la resistencia, sino por los residuos. Recién Juani comentaba la presencia de residuos de antimicrobianos en aguas superficiales, producto de las actividades humanas. También existen contaminaciones muy grandes del medio ambiente por parte de las actividades humanas con patógenos resistentes. Trabajo decente y crecimiento económico. La resistencia a antimicrobianos se predice que va a tener un costo enorme en el sistema mundial, y que si no hacemos nada hoy, el costo acumulado de la RAM para 2050 será aproximadamente de 120 trillones de dólares, ¿sí? Es muchísimos ceros que va a provocar el tema de resistencia a antimicrobianos si no se atiende a tiempo. Producción y consumo responsables. Para la contención de la RAM siempre es indispensable balancear el acceso a los antimicrobianos, la innovación y la conservación de la actividad de los mismos. Y el objetivo 17, que son alianzas para lograr los objetivos, es claro. En este caso ya fue muy bien expresado por Juani la necesidad de trabajo conjunto. ¿Qué nos está pasando en la región con la mirada regional? Estamos viendo muchos brotes de infecciones intrahospitalarias, especialmente doloroso en neonatología. Vimos en estos últimos años brotes en Barbados, Ecuador, Belice, Jamaica, República Dominicana, Honduras, con una letalidad mayor al 50%. Esto es realmente grave, son bebés, son chiquitos y son muy dolorosos para el sistema. Los brotes de infecciones intrahospitalarias tienen un costo muy grande en las vidas humanas. Además, cuando son por patógenos resistentes, la mortalidad es mucho mayor.
¿Qué factores se conoce o qué factores se analizaron que guían la resistencia a antimicrobianos? Fundamentalmente uno tiene acá la contribución relativa del factor y la evidencia del factor en el eje de las X. Uno ve que el mayor efecto lo tiene el uso de antimicrobianos en salud humana y el uso de antimicrobianos en salud animal, ¿sí? Que es lo que estamos tratando de regular de alguna manera. El uso en este marco, el uso de antibióticos, este trabajo está muy bueno, el uso de antibióticos a nivel mundial, entre el 2000 y el 2010 aumentó un 30%. Obviamente la distribución es desigual en todo el planeta, pero hay una clara tendencia hacia el aumento de uso de antimicrobianos, no solo en salud humana, también en salud animal, en salud de plantas, etcétera, que es un problema serio. Lo que se vio con el tercer informe anual que la OIE nos presenta, que es la organización digamos, la Organización Mundial de Salud Animal, es que el 71% de 155 países a nivel del mundo en el 2017 no usan antimicrobianos como promotores de crecimiento en la producción de carnes para consumo humano, pero casi el 30% sí los usan. Y cuando uno analiza la distribución, se ve que de los que reconocen el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento, sin ninguna necesidad, ¿no? La gran mayoría lo usan porque no tienen un marco legal que permita o que prohíba el uso de antimicrobianos, ¿sí? Obviamente también hay ausencia de marco legal en los países que no usan antimicrobianos, pero son en los menores. El marco legal es muy importante. ¿Qué produce la resistencia a antimicrobianos o cuáles son las consecuencias? Tenemos este ejemplo y en One Health, un ejemplo muy claro en Canadá. Entre el 2000 y el 2006, Canadá vio un brote enorme de Salmonella Heidelberg a nivel nacional con cepas con resistencia a cefalosporinas de tercera generación, en un contexto, que lo ven acá en gris en la diapositiva, de disminución progresiva del uso de cefalosporinas de tercera generación en medicina humana, son las barras grises, en el mismo periodo, ¿sí? O sea, en medicina humana se estaba disminuyendo el uso de céfalos de tercera y se vio un brote enorme de Salmonella Heidelberg con resistencia a céfalo de tercera. Canadá tiene uno de los mejores sistemas de vigilancia integrada del planeta. Cuando escarbaron un poco y vieron dónde estaba el problema estaba en la producción de alimentos. Y por el uso de Ceftiofur, que es un análogo de céfalos de tercera, de cefalosporina de tercera generación en producción, en este caso, avícola. Y Canadá, dos ciudades grandes de Canadá, Ontario y Ottawa, dos estados grandes, Ontario y Ottawa, automáticamente decidieron dejar de usar Ceftiofur en la producción de alimentos y la resistencia bajó abruptamente, ¿sí? O sea que el problema claramente estaba ahí, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos muy poquitos datos en la región, en Latinoamérica, de uso de antimicrobianos en producción de alimentos. Son muy pocos los datos y estamos tratando de tener más. Lo que sí vemos es un claro aumento, en el caso de las cefalosporinas de tercera generación, medido por cefotaxima, un claro aumento de la resistencia a nivel de la región. ¿Sí? Estos son datos de Latinoamérica. Uno ve una tendencia creciente muy clara. No solo en céfalos de tercera, se ve la misma tendencia en la resistencia a fluorquinolonas. Céfalos de tercera y fluorquinolonas son los tratamientos de elección para la salmonelosis en pacientes especiales. Por lo tanto, perder estas herramientas es terrible en la región. Hay estudios muy interesantes, sobre todo que vienen de Europa, donde todo se mide y tienen un muy buen sistema de consumo de antibióticos, tanto en humanos como en animales, por kilogramo de biomasa, o sea, por kilo de persona o por kilo de animal producido. Y como ustedes ven, en distintos países, el uso de antimicrobianos, el patrón de uso es bien diferente, ya sea en medicina, en animales en azul o en humanos en rojo. Pero concentrémonos en la punta: España, Italia, Portugal, otros países
que usan muchísimo antibiótico tienen sus consecuencias. Cuando uno mira los porcentajes de resistencia en cepas de Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae en esos países de Europa, puede ver situaciones como la que están viendo acá. Para que tengan una idea, en verde son las cepas completamente sensibles y a medida que se va poniendo más negra la cosa, las cepas son más resistentes. Y si ustedes ven en la base o en la parte de arriba donde hay más verde, que son cepas más sensibles, están Finlandia, Noruega, Alemania, que hacen un uso muy apropiado de antimicrobianos, y en la parte de abajo está Italia, está España, están todos esos países que utilizan antimicrobianos en gran cantidad, no solo para medicina humana, sino también para producción de alimentos. O sea, que la correlación es clara entre el uso y la resistencia, ¿sí? Para eso no me voy a detener mucho en lo que ya contó Juani, pero ahí la OMS propuso un plan global de acción contra la resistencia a antimicrobianos que fue refrendado por todos los continentes a través de nuestras oficinas regionales. La OPS es la Oficina Regional para las Américas, y lo que uno puede ver en estos últimos años es un incremento muy grande en la cantidad de países que tienen planes de acción en desarrollo o ya desarrollados o ya en implementación, ¿sí? La tendencia es clara. La resistencia antimicrobiana está siendo tomada como una prioridad de salud o como una prioridad de los gobiernos por la situación grave que hay. Y abajo en gris tienen el aumento, que fue muy grande y la verdad esperado, del número de países de bajos recursos que también están teniendo planes de acción para el control de la resistencia. Esta es una foto mundial del 2018-2019 de una encuesta general que se hace. En color rojo están los países que no tienen nada con respecto a planes de acción con resistencia a antimicrobianos, y a medida que nos vamos moviendo del rojo al verde, quiere decir que tienen planes más desarrollados o ya en implementación y con presupuesto. Cuando uno mira las Américas, los países en grises no emitieron resultados en este momento. Cuando uno mira las Américas no hay rojo, gracias a Dios. Prácticamente todos los países en las Américas tienen plan de acción desarrollado. ¿Qué pasa en Uruguay, que es lo que más les interesa a ustedes? Uruguay tiene dos planes de acción. Tiene un plan de acción de resistencia a antimicrobianos para agricultura y un plan de acción de resistencia a antimicrobianos para salud humana, ¿sí? Y además está desarrollando otro montón de actividades en el tema de resistencia a antimicrobianos. Uruguay fue uno de los primeros países que tuvo la reglamentación para programa de prevención y control de infecciones en salud humana, en infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Qué estamos haciendo desde la OPS? A través de las redes regionales tenemos creada la Red Latinoamericana y del Caribe para Vigilancia de la RAM, que se basa en directamente laboratorios de microbiología, que con su trabajo de rutina alimentan los sistemas de vigilancia a nivel nacional, y cada uno de los países alimenta el sistema de vigilancia a nivel regional. La misión de la Red Latinoamericana de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos RELABRA es obtener datos microbiológicos confiables, oportunos y reproducibles para ser usados en el mejoramiento de la atención del paciente, ese es el foco primario, y el fortalecimiento de los programas de vigilancia sostenibles y de calidad. Las claves para nosotros son producir información a la medida de todos los usuarios del sistema y que cubra todos los propósitos que la información necesita. Y cuando hablamos de todos los propósitos, estamos hablando del uso local a nivel de hospitales, de la información de RAM, que tiene un montón de usos específicos, a nivel nacional por parte de los ministerios de salud, para diseñar políticas o para tomar acciones para el control de la RAM, a nivel regional, mucha abogacía de parte nuestra con esos datos, y a nivel global el movimiento de recursos por parte de la OMS para que estos planes se puedan implementar. RELABRA recibe datos de todos los países de la región, incluido Uruguay. Uruguay tiene su red nacional y manda datos a nivel regional. ¿Sí? El centro de referencia es Argentina y es el que controla la calidad de todos los laboratorios nacionales, que a su vez controlan a los laboratorios clínicos. El sistema está formado por una red de laboratorios de referencia que tienen sus unidades centinelas, que se trabaja con el software HUNET, que tienen muy buenos parámetros de control de calidad y juntan muchísima información a nivel de cada país, que es remitida a la oficina regional,
¿sí? El sistema fue creciendo en estos últimos años, esta foto es del 2000 al 2015, donde uno puede ver el número de países en la rayita roja y el número de aislamientos en las barras celestes que se colectan por año. En este momento estamos juntando alrededor de 400 o 500.000 datos por año de la región. Juani les mostró una de las alertas regionales que se están trabajando con los países, ya estoy terminando. Hay muchas, ¿sí? Cada vez que un país encuentra un patógeno emergente, lo informa inmediatamente a la OPS hace una alerta y automáticamente alineamos todos los sistemas de vigilancia para que todos los países puedan hacer la búsqueda para ver si esa emergencia está solo en el país que la encontró o en alguno más. Últimamente, lo mencionó también hace un ratito Juani, pero quisiera darles un ejemplo. Estamos trabajando con Paraguay, con el país de Juani, justamente en un estudio de medio ambiente en las aguas de un arroyo que atraviesa toda la ciudad de Asunción, Paraguay, ¿sí? El arroyo Muricao. Se tomaron muestras del arroyo y se procedieron a los cultivos y a la caracterización de las cepas. Y se encontró de todo. De todo. El curso del arroyo Muricao atraviesa la zona de hospitales de la ciudad y al final, antes de desembocar en el río Paraguay, que después baña las costas de Argentina y también de Paraguay, están todos los mataderos, los frigoríficos, y se encontraron cosas muy interesantes: resistencias a cefaloporinas de tercera generación, resistencias a colistin, que es último recurso para patógenos altamente resistentes, resistencias a fluorquinolonas, resistencias a carbapenemes en las aguas del arroyo, que van directo al río. Por lo tanto, eso impacta directamente en la población, y eso está pasando ahora. Este estudio es de este año. Por lo tanto, Paraguay lo está estudiando y lo está viendo, probablemente otros países de la región no lo están buscando y el problema está ahí, ¿sí? Hay una estrecha relación entre las cepas que se encontraron en el arroyo y las cepas de los pacientes en los hospitales. Por lo tanto, es el huevo o la gallina, o son los hospitales que con sus efluentes contaminan el arroyo, o es el arroyo que con sus cepas altamente resistentes contaminan a los pacientes. Claramente el problema está. Ahora Paraguay se está esforzando por ver cuál es la fuente, ¿no? E incluir también a los mataderos, que es un tema que queda. El laboratorio, ¿sí? ¿Qué se espera? Vamos a ver ahora los logros que encontramos que tuvimos en las Américas. Perdón, pero tiene audio esta diapo, no sé por qué. Los logros que tenemos a nivel de la región son construcción de capacidades en el Caribe, que no había prácticamente nada y estamos avanzando mucho. Estamos implementando programas de evaluación externa de la calidad en los países del Caribe que no tenían prácticamente nada, entrenamiento en procesos microbiológicos de muestreo, pruebas de sensibilidad en el Caribe y en Centroamérica, incorporación del sistema global de vigilancia de resistencia en Argentina, Perú, Brasil, Trinidad y Tobago y Haití. Para Uruguay acaba de mandar una nota de intención para incorporarse a la vigilancia mundial de GLAS en la OMS, o sea que pronto va a estar Uruguay también en la diapositiva. Incorporación de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos, a los antifúngicos, en candidemias específicamente, que algo comentó hace un ratito también Juani. Desarrollo de protocolos para la vigilancia a nivel de aislamiento de infecciones de la sangre. Desarrollo de protocolos para vigilancia de la rama en medio ambiente. El primero lo aplicamos en Paraguay, el protocolo ya está listo, es muy fácil, fue sencillo para Paraguay implementarlo y esperamos que lo apliquen otros países también. Ya lo pidieron Argentina, Perú y otros países de la región. Desarrollo de protocolos para, oportunidad en la detección y comunicación de emergencias, en eso trabajamos arduamente, y en consensos para ponernos de acuerdo de cómo los llamamos a los patógenos multiresistentes con resistencia extrema o panresistentes. El incremento sostenido en el número de aislamientos y la calidad de los mismos es claro en la región. Tenemos sesiones Webex con toda la región todo el tiempo para compartir información, incorporación de nuevas tecnologías. Roberto les va a mostrar una, él es un pilar en la región
para la incorporación de secuenciación total de genoma en nuestros países, aumento de las capacidades para caracterización molecular de aislamientos, que antes solo lo tenían pocos países, hoy prácticamente todos los países de la región, excepto un par de países en Centroamérica, tienen la capacidad instalada, que se fue construyendo de a poquito desde el nivel regional, mejorando la detección y confirmación y caracterización de patógenos humanos. Hay mucho intercambio entre países y eso lo fomentamos, ayuda entre ellos, cooperación sur-sur, le llamamos nosotros, la extensión del programa regional de control de calidad a Cuba y 3 países del Caribe. Tenemos un asiento en el CLSI entre los 12, las 12 personas que aprueban normas para poder llevar toda la problemática latinoamericana y del Caribe para que se tenga en cuenta en las decisiones que toma el CLSI para la región en cuanto a resistencia a antimicrobianos. Y estamos trabajando arduamente en publicación de datos, que pronto va a haber una muy buena página interactiva para que cada persona, el público, pueda hacer análisis de lo que está pasando en la región. Y el último punto que quería comentarles es que tenemos un proyecto muy grande en este momento, que es Trabajando Juntos para Combatir la Resistencia a Antimicrobianos. Es un proyecto financiado por Unión Europea, donde participan 7 de los países más grandes o más poderosos de Latinoamérica, donde está Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Perú. ¿Sí? Con objetivos muy claros, incorporación del sector privado a la discusión, sobre todo el de producción de alimentos, y es enfocado desde la tripartita. OPS, OIE y la FAO están trabajando juntos con el financiamiento de Unión Europea en la región para mejorar la situación. Y nada más, yo quería irme a la última, a las conclusiones. Sin un antibiótico, sin una bala de plata que nos ayude a combatir las infecciones, se requieren múltiples acciones costosas y con muchos costos en la salud y en la vida de los pacientes, ¿sí? La atención política es fundamental, estamos en un momento bisagra, el G20 toma resistencia a antimicrobianos como uno de esos temas prioritarios y el mundo en general está tomando la resistencia a antimicrobianos como prioritaria, ¿sí? Se necesitan recursos a todos los niveles y de todas las áreas. No hay tiempo que perder, implementar programas de control de infecciones, programas de uso prudente de antimicrobianos, tanto en salud humana como animal, ¿sí? Y nada más, solo agradecer a la red latinoamericana de vigilancia de la resistencia a antimicrobianos y a la red del Caribe, que está incipiente pero con muchas ganas y creciendo día a día. Sí, muchas gracias, perdón por la rapidez de hablar, pero quería dar mucha información y no me alcanzaba el tiempo. Así que muchas gracias, los dejo con Roberto que nos va a contar las iniciativas de incorporación de nuevas tecnologías en la región. Gracias. Bueno, muchas gracias Juan y Marce por condensar tanta información en tan poco tiempo. La verdad que muchas gracias. Es bueno charlar o hacer una presentación sin que el tiempo esté corriendo, ¿no? Voy a tratar de compartir mi presentación. A ver dónde estamos. Bueno, antes que nada, quería agradecer al comité organizador del 13º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica de la Asociación Bioquímica Uruguaya por la invitación para dar esta charla. Voy a elegir esto, pointer, ok. Los objetivos de esta presentación incluyen un pantallazo general de los fundamentos de la secuenciación total de genomas, sus aplicaciones para la caracterización de microorganismos, las plataformas de análisis disponibles y los usos potenciales que tiene esta herramienta, que es la que actualmente nos puede dar la información más detallada de microorganismos, no importa de qué muestra provenga. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las charlas previas? Y tiene que ver en el sentido de que si uno puede tener, perdón, tengo como un fondo gente hablando, como que, ok, si pueden silenciar eso. Perdón, gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué está esta presentación acá? Es porque hoy en día la secuenciación de genomas completos, más allá de ser una metodología muy exquisita para obtener los resultados,
es actualmente una herramienta que puede ser utilizada a nivel transversal para el estudio de cualquier tipo de microorganismo, y no solo microorganismo, cualquier organismo en realidad, pero como estamos enfocados acá en resistencia antimicrobiana, vamos a hablar de microorganismos, y que tiene esa capacidad, esa ductilidad de poder proveer la máxima información con el mayor detalle, y que puede ser utilizada en múltiples acciones, como vamos a ver en esta presentación. Espero que podamos apreciarlo, ¿va? Luego de las presentaciones que me precedieron, espero que el concepto de una salud haya quedado claro. La salud humana, animal, vegetal y ambiental están todas conectadas. Los antimicrobianos utilizados para tratar infecciones pueden ser iguales o similares en humanos, animales e incluso vegetales, como mostró Juani con el tema del uso de antifúngicos. La fabricación, el uso y la eliminación de antibióticos en todos los entornos puede potencialmente seleccionar la aparición de resistencia. Cuando surgen bacterias resistentes a los antibióticos, pueden propagarse entre los seres humanos, los animales y el medio ambiente, como también mostraron mis predecesores en esta presentación. Un enfoque de una sola salud reconoce la interconexión entre la salud de las personas, los animales y las plantas, y también del medio ambiente, y fomenta una respuesta colaborativa a la amenaza de la resistencia a los antibióticos. ¿Y cómo se disemina la resistencia? El uso de antimicrobianos selecciona a los microorganismos resistentes en cualquier nicho donde estas drogas son empleadas, de acuerdo a la teoría evolutiva de Charles Darwin. Cuando esto ocurre, una gran cantidad de microorganismos sensibles son eliminados, el nicho ambiental que ocupaban queda libre para la expansión de aquellos pocos que resistieron al antimicrobiano. Muchos de estos gérmenes sensibles, frecuentemente beneficiosos para el huésped que los alberga, mantiene bajo control a miembros de la comunidad microbiana que, al carecer del mismo, se diseminan y pueden producir enfermedades. Un ejemplo clínico muy claro es la expansión de Clostridioides difficile, que sigue el patrón que acabo de describir. Este tipo de diseminación se denomina diseminación clonal, ya que la nueva población, ahora en su mayoría resistente, es originada por unas pocas cepas, las cuales pueden ocupar eventualmente nuevos nichos, hábitats y ecosistemas. Además de la diseminación clonal o vertical, también tenemos la transferencia horizontal de genes o diseminación horizontal de la resistencia, proceso altamente común en bacterias que está mediado por diferentes elementos genéticos. Dependiendo de cuál sea la forma de adquisición, el proceso se denominará transducción, conjugación o transformación, y una vez adquirido, la bacteria puede ser resistente a un solo antibiótico o a múltiples drogas y posteriormente diseminarse clonalmente y repetir los ciclos de diseminación. Dependiendo del ambiente que se quiera estudiar, será el tipo de muestra que se tomará. En general, se trata de aislar la bacteria para realizar los estudios posteriores, usando medios selectivos que permitan reducir el número de microorganismos presentes en una muestra solo al microorganismo de interés o relacionados. Una vez que esto se consigue, la secuencia de pruebas y determinaciones son comunes a cualquier bacteria, independiente del origen de la misma. Es decir, se le realizarán pruebas fenotípicas y moleculares que diferirán en detalles metodológicos, pero no en la base teórica de los ensayos, y esto también incluye a la secuenciación de genomas completos. ¿Y para qué queremos secuenciar el genoma completo de una bacteria? Para identificar genes de resistencia a antibióticos, elementos genéticos móviles que los van a diseminar, o genes de virulencia, para identificar inserciones y deleciones que están relacionadas con la sensibilidad a los antimicrobianos y también a la virulencia, comparación de combinaciones de genes y estructuras con otras descritas en todo el mundo, mayor conocimiento de la evolución y distribución del registoma bacteriano, y también para epidemiología molecular, que incluiría detección de elementos genéticos implicados en la acumulación y diseminación de genes de resistencia, o diseminación de patógenos resistentes, cambios en la prevalencia, aparición de nuevos mecanismos de resistencia, etc.
Otro punto de importancia en cuanto a la aplicación de la secuenciación de genomas completos en este tipo de estudios son los costos. Si bien estos datos no están actualizados, la comparación de diferentes secuenciadores de genomas de la compañía Illumina nos da una idea del incremento de la cantidad de datos generados en relación a la disminución de los costos con el paso del tiempo y el mejoramiento de la tecnología. En 2005, el primer secuenciador de la compañía podía producir aproximadamente un gigabase de datos en una única corrida. 10 años más tarde, con los secuenciadores más modernos, la tasa aumentó más de 1000 veces. En paralelo a este avance tecnológico, los costos de la secuenciación de los genomas se fueron reduciendo. Y como un ejemplo, cabe mencionar el hecho de que el primer genoma humano, cuando los secuenciadores modernos aún no estaban en el mercado, requirió 15 años a un costo de casi 3.000 millones de dólares, mientras que en el 2014, con este tipo de secuenciadores, como el HiSeq, se pudo secuenciar más de 45 genomas humanos en un solo día a un costo de aproximadamente $1.000 cada uno. Y la idea de esta diapositiva no es entrar en el detalle de las tecnologías que hoy en día se están utilizando para la secuenciación de genomas completos, sino solo hacer una introducción de las mismas. Las plataformas de secuenciación actualmente disponibles se clasifican en de primera, segunda y tercera generación, y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Los secuenciadores de primera generación, incluyendo el secuenciador de Applied Biosystems, que utiliza el método de Sanger, se caracterizan por su alta precisión y una longitud de secuencias de ADN mediana o relativamente larga. Esta longitud de secuencia, de acá en más la voy a llamar lecturas o reads en inglés, pero sin embargo estos sistemas no permiten secuenciación de alto rendimiento, por eso es que se tardó 15 años y miles de millones de dólares en secuenciar un genoma humano. Porque se utilizó esta tecnología que es muy buena, pero bueno, no sirve para este tipo de secuenciación masiva. Las plataformas de segunda generación, como por ejemplo los secuenciadores de Illumina, utilizan una secuenciación masiva paralela para lograr un alto rendimiento y tener una alta precisión en las secuencias de cada base del genoma. Es decir, cada nucleótido de la secuencia de ADN puede llegar a leerse cientos de veces, dando la confianza de que el mismo, en una posición determinada, es leído correctamente, lo que se denomina profundidad de cobertura. Es decir, este tipo de plataforma da una profundidad de cobertura muy, muy grande. Sin embargo, las lecturas de secuenciación son cortas, de entre 150 y 300 bases, lo que dificulta el ensamblaje de la secuencia cuando posee regiones repetitivas. Los secuenciadores de tercera generación, o los New Generation Sequencers que le llaman, que incluye PacBio y Nanopore, son capaces de secuenciar moléculas únicas de ADN, lo que da como resultado una longitud de lectura muy larga y una secuenciación de alto rendimiento, pero con poca profundidad de cobertura, lo que trae como consecuencia una tasa de error alta en relación con Illumina, por ejemplo, que tiene una muy buena cobertura, pero las lecturas son muy cortitas. Actualmente la plataforma de secuenciación óptima, depende en gran medida de las aplicaciones deseadas, y en general el uso de combinaciones de ambas, por ejemplo, Illumina con PacBio o Illumina con Nanopore, da los mejores resultados. Pero bueno, eso también depende de cuáles son los resultados que uno quiera obtener. Como van a ver en el ejemplo que voy a dar al final, el uso de la combinación de dos plataformas es fundamental, pero en general, con el uso de Illumina, que nos da una cobertura muy grande de secuenciación, es suficiente para la mayor parte del tipo de análisis que se quiere hacer cuando se utiliza secuenciación de genomas completos. Y cómo la implementación de la secuenciación de genomas completos puede impactar en un laboratorio de microbiología, sea clínica, sea veterinario o del tipo que sea. Primero es
el primer impacto está relacionado con el flujo de trabajo. Debido a la cantidad de datos que se obtienen, los análisis que se pueden realizar son muy variados, lo cual voy a mostrar más adelante, especialmente en el ejemplo que les voy a dar, lo que reduce la cantidad de equipos a utilizar y por ende los reactivos que se emplean. De la misma manera, no se necesitan conocimientos especializados para cada una de las diferentes técnicas que la secuenciación reemplazaría, ya que los protocolos empleados para la extracción de ácidos nucleicos, preparación de bibliotecas y secuenciación son estándares, lo que minimiza las variaciones y produce un flujo de trabajo más universal. Por otro lado, la información obtenida, que es masiva, es realmente este punto es... sacando el costo del secuenciador, que por ahí no es lo más barato de toda esta línea de trabajo, pero una vez que se tiene el secuenciador, obtener los datos es lo más fácil. Esta es la parte más complicada, es el cuello de botella. Decía que la información obtenida se analiza empleando programas de computación especiales, muchos de ellos de acceso gratuito. Esto impone la presencia de personal con conocimiento especializado en bioinformática, que no son fáciles de conseguir, tanto para la selección de las herramientas a usar para el análisis como para la producción de programas encadenados, que en inglés se denominan pipelines, que faciliten la automatización de este análisis y su interpretación. Debido a la enorme cantidad de datos obtenidos, es necesario contar con computadoras potentes que permitan el análisis de los mismos. Este análisis es complejo y no está estandarizado, lo que realmente es el paso limitante para el uso de la secuenciación de genomas completos en los laboratorios de microbiología en la actualidad. Pero una vez que se tiene esa parte, es decir, los difíciles que son unos sistemas de computadoras potentes y en lo posible un bioinformático, pero si es posible tener un equipo de bioinformático mucho mejor, los datos generan resultados múltiples que podrían ser utilizados tanto en ámbitos clínicos relacionados con aislamientos bacterianos particulares, como por ejemplo, dije clínico, pero pues clínico humano, clínico veterinario, como por ejemplo epidemiología molecular, resistencia a antibióticos, diagnóstico, especiación, etcétera. Vamos a ver en el ejemplo casos de este tipo, como así también en análisis poblacionales o de metagenomas. Estos resultados múltiples se obtienen con mayor rapidez y menor costo que las pruebas en serie, facilitando la implementación de técnicas diferentes con solo un protocolo universal. Para tener una idea de cómo los datos de secuenciación de genomas completos son generados, y de nuevo voy a ser muy superficial con esto, si quieren más datos podemos hablar offline, o hay múltiples revisiones y seguramente tienen a mano algún bioinformático que le va a poder dar el detalle, pero en esta presentación vamos a dar una idea de cómo es... de cómo los datos de secuenciación de genomas completos son generados y analizados. Voy a tomar un ejemplo esquemático de los datos obtenidos con un equipo Illumina. Como mencioné anteriormente, estos equipos generan lecturas cortas, 150 a 300 bases, con una alta cobertura, que se expresan en un formato de texto muy conciso usado para almacenar tanto la secuencia de nucleótidos como así también la calidad de la misma, lo cual es muy importante porque mientras mayor sea la calidad, más confianza uno tiene en que el nucleótido que está leyendo es el correcto. Cada una de estas lecturas cortas que están representadas por estas barritas azules que tengo acá todas apiladas, deben ser ensambladas con el uso de diferentes programas para producir secuencias más largas de ADN basadas en superposiciones por homología de cada lectura individual. Acuérdense, cada lectura son cada una de esas barritas azules de 150 a 300 bases. El ensamblaje de estas lecturas cortas puede hacerse alineándolas por homología de bases contra otro genoma que se utiliza como una referencia, que sería esta barra que está acá arriba. O sea, nuestras reads, las reads o las lecturas que obtenemos de nuestra cepa, las alineamos contra una secuencia de referencia.
lo cual refleja el orden del genoma de referencia. Algunos huecos, como en este caso los gaps que figuran acá, en el mapeo son debidos a porciones de secuencia presentes en el genoma que estamos utilizando como referencia, pero que no está en la secuencia que estamos, consenso de nuestra cepa sería, ¿no? Las lecturas que no mapean, que están en este pedacito por fuera del alineamiento con el genoma de referencia, son el resultado de regiones presentes en el genoma que no se está analizando, pero que no están en el genoma de referencia. O sea, son secuencias adquiridas por el genoma que estamos analizando nosotros. Las lecturas también pueden ensamblarse sin usar un genoma de referencia, lo que se denomina ensamblaje de novo. Se producen secuencias largas de ADN, estos que se llaman contigs, producto de la superposición por homología de las diferentes lecturas obtenidas. Cada contig representa porciones del genoma que se está secuenciando, pero no refleja el orden de cada contig en ese genoma. Cualquiera sea el tipo de ensamblaje que se haya usado, los genes son asignados o anotados usando ciertos programas que comparan la secuencia de la cepa analizada contra una base de datos, y de esta manera se identifican aquellos relacionados con características propias de la cepa secuenciada, como genes de resistencia, de virulencia, genes para hacer relaciones epidemiológicas, etc. Y esas herramientas que están representadas con estos tonos de azul acá, estos son los análisis que uno quiere hacer, hay una gran cantidad de herramientas que pueden ser comerciales, con software que uno tiene que pagar una licencia, o gratuitas. Una gran cantidad de ellos están online y se pueden bajar gratuitamente para armar lo que les dije hace rato, esas cadenas de programas o pipelines para poder automatizar los análisis. Y sin más, vamos a ir al ejemplo, y que sería un ejemplo del uso de la secuenciación de genomas completos, en el que tratamos de unir el área clínica representada por aislamientos hospitalarios y el ambiental por aislamientos bacterianos de aguas. Es similar al ejemplo que presentó Marcelo, que hicieron en Paraguay. Con este ejemplo quiero graficar cómo la secuenciación de genomas completos puede ayudarnos a la obtención de datos muy detallados en un estudio específico. En este estudio quisimos ver qué tipo de diseminación estaba teniendo una beta-lactamasa, una carbapenemasa, que se denomina VIM, es decir, si había un clon diseminándose entre los hospitales y el ambiente, en este caso en aguas de un río que atraviesa la región y en plantas de tratamiento de aguas. Este es el río y acá están las plantas de tratamiento. En la ciudad de Toronto, o si había un componente de diseminación horizontal jugando un papel en esta diseminación. Se incluyeron aislamientos positivos por PCR para el gen codificante de la metalo-beta-lactamasa VIM, 16 cepas clínicas y 4 ambientales, todos identificados mediante una metodología de laboratorio que muchos de ustedes seguro conocen, el MALDI-TOF, y se emplearon las plataformas Illumina y Nanopore para hacer la secuenciación de los genomas completos. Determinamos los perfiles de sensibilidad usando métodos estándar de la SIM de estas cepas, con lo que definimos el fenotipo de resistencia de cada aislamiento. Con el ejemplo del primer aislamiento, este que está acá arriba, el primero, quiero mostrarle uno de los usos de la secuenciación de genomas completos, empleando programas que identifican genes de resistencia presentes en los genomas, analizados, comparados a los existentes en las bases de datos que empleamos, generamos una predicción del fenotipo de resistencia esperado en función del gen que se identificó. O sea, hicimos una correlación de presencia de gen y el potencial fenotipo que podíamos predecir en función de la presencia de ese gen. Si bien esta aproximación tiene limitaciones debido a que la presencia del gen no indica necesariamente antes que eso, quiero decir que hubo una coincidencia entre la predicción que habíamos hecho y lo que encontramos cuando utilizamos los métodos fenotípicos.
O sea que hay una muy buena correlación entre presencia de gen y el fenotipo que puede obtenerse utilizando los métodos estándares. Pero la presencia del gen no indica necesariamente que ese gen se está expresando, y en consecuencia quizás el fenotipo predicho no es tal, con lo cual hay que tener ojo con ese tema. Sin embargo, hoy en día se está trabajando muy activamente en este tipo de predicciones empleando inteligencia artificial y se está avanzando a pasos agigantados en la predicción de fenotipo a partir del genoma total, de la secuenciación del genoma total. Además, hay mecanismos que complican la predicción y que implican cambios en la expresión que producen, por ejemplo, hiperproducción enzimática o de bombas de flujo o reducción de la expresión de porina. Mediante la secuenciación de genomas completos, uno tiene la imagen completa de todos los mecanismos de resistencia conocidos y también desconocidos, como por ejemplo en los últimos años hay un mecanismo de resistencia a colistin que está mediado por plásmidos que se conoce como MCR, que están presentes en un aislamiento dado y no es el resultado acotado y parcial de las amplificaciones por PCR, que indica solo la presencia del gen, pero no a qué alelo del mismo está presente en dicha bacteria. Como mencioné, la identificación de todos los aislamientos se realizaron mediante Pan-Litov. Y todos los aislamientos de Enterobacter fueron identificados como pertenecientes al complejo Enterobacter cloacae. De esa manera, cuando realizamos la secuenciación de todos los genomas, los subimos al GenBank, que es la base de datos de genes, como pertenecientes a Enterobacter cloacae. Desde el GenBank nos indicaron que en realidad, por identidad de nucleótidos promedio, la secuencia de los genomas de Enterobacter cloacae eran entre un 98 y un 99.9% idénticas al genoma tipo de Enterobacter ormaeaceae. Es decir, se obtuvo una identificación precisa de género y especie. Incluso mejor que la que podíamos obtener con el Mal-Litov. Mediante pool-fill se realizó la relación clonal de los Enterobacters, ormaeaceae ahora en este caso, que nos dio como resultado 2 clústeres, que están marcados acá, y un aislamiento clínico que estuvo fuera de estos 2 clústeres. De la secuenciación de los genomas completos de estos aislamientos se pudo definir el llamado MLST, que se obtiene de la identificación de 7 genes cromosómicos y cuya combinación da lo que se denomina secuenciotipo, o ST en inglés. Y lo práctico de este sistema, en comparación con el pool-fill que obtuvimos acá, sin contar ventajas metodológicas, que el que hizo pool-fill sabe de qué estoy hablando, es el hecho de que los clones se definen en forma numérica y estandarizada a nivel internacional, lo que facilita su entendimiento y portabilidad y comparación en distintos lugares del mundo. Este esquema de tipificación dio los mismos 2 clústeres, acá en color, que los que dio el pool-fill, y además usando el whole genome, la secuenciación de genomas completos, otra forma de tipificar los aislamientos es mediante el uso de cambios de nucleótidos únicos, o SNPs en inglés. En este caso se definen este tipo de polimorfismos a nivel de genoma total, en lugar de analizar solo unos pocos genes, como en el caso del MLST, lo que se puede obtener, con lo que se puede obtener en realidad resultados mucho más precisos, incluso dentro de un mismo ST. Como se puede ver en el árbol filogenético, dentro de cada clúster se pudieron definir diferencias, pero el árbol fue coincidente con el definido por MLST y por pool-fill. Es decir, con la secuenciación del genoma de estos aislamientos, se podría haber obviado el uso del pool-fill, que es lo que está ocurriendo en muchos laboratorios actualmente. Con el análisis de genomas completos se puede saber qué tipo de plásmidos pueden estar presentes en un aislamiento, representados por estos INC que se encuentran en esta columna. Como en este estudio estábamos interesados en aquellos portadores del gen codificante de la carbapenemasa DIM,
Entonces los identificamos usando ambas plataformas, Nanopore e Illumina, que como mencioné son complementarias. Así sabemos qué tipo de plásmido porta el gen de interés y el tamaño de los mismos para su comparación con el resto de la población en estudio. Esto nos permitió obtener las características de todos los plásmidos presentes y poder compararlos. Interesantemente, acá recuadrados en rojo, observamos que la mayoría de los aislamientos de Enterobacter portaban un plásmido del tipo INC-R, la mayoría, salvo este de acá, de tamaño similar dependiendo de los clústeres. Y cuando hicimos la comparación de los plásmidos de diferente tamaño, encontramos que las regiones comunes eran responsables de la replicación, el mantenimiento y la estabilidad del plásmido, representados por estas barras celestes, no sé en qué color la ven allá, pero carecían de un sistema de transferencia y relajación, lo que los transforma en plásmidos no transferibles y no movilizables. Estas características sugieren que la evolución de estos plásmidos INC-R se produjo en forma independiente en aislamientos clínicos y ambientales que pertenecen a los mismos grupos clonales, con mayor estabilidad estructural entre los aislamientos clínicos. Y abre la pregunta de si estos plásmidos no serían un reservorio de los genes BIM en enterobacterias. Y como dato final, a resaltar, encontramos un plásmido, solo uno, este que está acá, que no pudo ser tipificado en un aislamiento de Citrobacter friendly, pero que tenía casi un 100% de identidad con otro plásmido llamado PJB12, descrito en el norte de Portugal en aislamientos de Pseudomonas aeruginosa. Interesantemente, el paciente de Ontario del cual se recuperó ese Citrobacter friendly, del cual se aisló el plásmido, había estado internado en una ciudad de Aveiro, que también está al norte de Portugal, más o menos al mismo tiempo en el cual los pacientes de los cuales se describió la Pseudomonas y los plásmidos de Pseudomonas en Portugal estuvieron también internados en esos hospitales. Esto abre la hipótesis de un evento poco frecuente de transferencia horizontal entre Pseudomonas y una enterobacteria como Citrobacter. Entonces, para terminar y en conclusión, el análisis de genomas completos es aplicable a cualquier bacteria aislada sin importar el origen, o sea, puede ser ambiental, puede ser veterinario, puede ser un aislamiento clínico, y con la secuenciación de genoma vamos a implementar el mismo protocolo. El análisis de genomas completos reemplazaría otras técnicas moleculares individuales, produciendo protocolos universales y simplificando el flujo de trabajo. Reduciría la cantidad de equipos a utilizar y por ende los reactivos que se emplean, eliminaría la necesidad de conocimientos especializados para cada una de las diferentes técnicas, podría predecir los fenotipos de resistencia, y se está trabajando mucho para que así sea, si bien todavía no está todo implementado, sí para algunas bacterias y en algunos países, pero no en todos lados. Identificaría sin lugar a dudas aislamientos bacterianos a nivel de especie, reemplazando metodologías bioquímicas e incluso el Malditos, y esto es realmente algo muy importante que estoy diciendo, porque Malditos hoy en día es fundamental en cualquier laboratorio de microbiología clínica, pero la implementación del whole genome sequencing podría dar mayor precisión en cuanto a la identificación de bacterias, y además permitiría realizar estudios epidemiológicos con gran detalle que facilitaría la diferenciación de clones e identificación fehaciente de los orígenes de brote, como así también el estudio pormenorizado de elementos genéticos móviles, como el ejemplo que mostré al final. Y con esto termino aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a las preguntas entonces. Bueno, estoy mirando acá la pestaña de preguntas, no tenemos ninguna pregunta, pero yo como espectadora un poco me gustaría preguntarle a la doctora Juana, cuando habló también de obtener datos de calidad en microbiología,
qué tarea difícil, ¿no? Porque uno tiene diferentes metodologías, unas con Mueller Hinton, que tenés que tenerlo controlado de diferentes maneras, otras que dependen más bien de las que son por concentración inhibitoria mínima, que tienen que tener en cuenta el inóculo, los controles de calidad, y después también juntar toda esa información en un buen programa para poder obtener esos datos de calidad que después todos ustedes utilizan para toda esta tarea, ¿no? Es una cosa bastante compleja que todavía muchos laboratorios, de hecho, están en camino a implementar, ¿no? Un poco comentar eso. La verdad que es muy interesante sus charlas. Y bueno, no sé si ustedes quieren hacer algún comentario aparte. Sí, yo quería responder a lo que estabas comentando, no preguntando, sino comentando, ¿verdad? Que sí, realmente los datos que estaba mostrando Marcelo a nivel de Latinoamérica y que eso después otra vez se va a nivel mundial, yo siempre remarco la importancia que tiene ese trabajo en forma solitaria que hace el microbiólogo en la mesada y que luego va siempre, o sea, que es muy importante para tratar a un paciente, pero aparte ese conglomerado de datos que nosotros desde, por ejemplo, desde el Hospital de Clínicas pasamos a la gente del Laboratorio Central de Salud Pública acá en Asunción y ellos a su vez otra vez envían a Marcelo, ¿verdad? Para que los vea a nivel de lo que es en la OPS, eso realmente tiene un valor muy importante. Yo recuerdo, recién estaba diciendo Roberto lo del MALDI, cuando nosotros después de mucho trabajo conseguimos tener el MALDI-TOF, me acuerdo que puse en el Facebook y me escribió un amigo que trabaja mucho en la parte de calidad en Chile y me dice que bueno, y ahora a implementar la calidad. Y era una cosa que, bueno, o sea, uno cree que cuando uno tiene un equipo automatizado se soluciona, ¿no? Ahí empieza otro problema, ¿verdad? Porque uno tiene que empezar a adecuarse y ver qué es lo necesario para poder realmente sacarle, como se dice, el jugo a ese equipamiento. Porque hay veces que uno trabaja para tener un equipamiento de la última tecnología, pero si el informe no llega a tiempo y lo más pronto posible al médico, entonces todo ese trabajo y toda esa inversión muchas veces no se justifica. Así que por eso siempre insisto en el tema de calidad y que también, como soy profesora más que nada, ese es mi trabajo principal, insistí e invité también, ¿verdad?, a la gente a este taller que estamos haciendo junto con el doctor Gramatico, ¿verdad?, en la plataforma de Colabiocli, ¿verdad? Así que están todos invitados los profesores que tengan interés, ¿verdad?, en trabajar en calidad. Bueno, y por mi parte nada más. ¿Me permitís, Noelia, también agregar un poquito nuestra visión desde la región? Yo hace 4 años que estoy acá en OPS en Washington, siempre trabajé en Argentina coordinando la red nacional y los sistemas de gestión de calidad de los laboratorios clínicos. Y además participé, era miembro del OA, así que conozco perfectamente lo que estás planteando de calidad y el desafío que significa, sobre todo en Latinoamérica y sobre todo en microbiología, porque es mucho menos microbiología y es mucho más artesanía. Entonces es mucho más difícil aplicar quizás procesos de gestión de calidad en micro que en bioquímica clínica, donde las cosas están más pautadas, ¿no? Desde la región estamos trabajando mucho en eso y tenemos protocolos de calidad o recomendaciones de calidad para los países, para los que usan equipos automatizados, para los que usan métodos manuales, un poco tratando de organizar y estandarizar a nivel regional cuáles son los procesos de calidad que se tienen que llevar a nivel de laboratorio de referencia nacional y a nivel de laboratorios clínicos que forman parte de las redes de los laboratorios de referencia nacionales. Y es una tarea ardua, pero yo te puedo garantizar, yo soy el más viejo en Relabra, ¿sí? Soy de los pocos dinosaurios que quedan de la región. Yo empecé con Relabra ya por el 86, 87, cuando el sistema empezó. Estamos hablando de hace, no sé, ya ni lo quiero contar, porque son más de 30 años. Y el cambio impresionante que se vio en la calidad de trabajo de los países en el tema
de microbiología, bacteriología específicamente y resistencia a antimicrobianos es incalculable. Yo te digo que el cambio que vimos fue monstruoso y hoy en día estamos muy orgullosos de eso y se me pone la piel de gallina cuando te lo digo. La región está trabajando muy bien y yo te diría que es la mejor región del planeta, ¿sí? La OMS colecta datos de todos los continentes y la OPS siempre es un ejemplo para los demás, en organización, en calidad, en sostenibilidad de los sistemas, porque la red lleva muchísimos años trabajando y se mantiene, cosa que no es fácil también, porque estas iniciativas a veces cuando se pierde el financiamiento, se caen y después vuelven a arrancar y se pierde mucho. Esto fue sin pausa y con muchos logros. Así que nada, solo decirte eso, que se está trabajando mucho, seguimos trabajando y para nosotros la calidad es fundamental. Antes que la vigilancia está la calidad, porque si vos colectás datos sin un sistema de calidad que los respalde, los datos no sirven para nada. Y uno espera tener datos en resistencia a antimicrobianos que muevan acciones por parte de los gobiernos. Acá hay acciones que tomar porque la resistencia sigue aumentando, la región tiene problemas serios con RAM, pero si se basan en datos erróneos, las medidas van a ser erróneas también, ¿no? Entonces, se está trabajando mucho en eso y nada, lo que tengan, quizás desde los países, las organizaciones científicas también, que requieran ayuda o que necesiten de apoyo de OPS para lo que sea, siempre estamos disponibles porque sabemos que cumplen un rol muy fuerte en los países, ¿sí? No solo el sector público nacional, sino este tipo de cosas, este tipo de congresos o mismo las asociaciones de microbiología o de infectología son un gran apoyo para que las cosas fluyan, ¿no? Y las de bioquímica también. Nada, comentar eso nada más. No sé, Robert, si vos querés también agregar algo al tema. Sí, no, yo primero que nada quería decirte que no se te notan los 30 años de experiencia, ¿no? Desde que empezaron, o sí, va, qué sé yo. Bueno, yo tampoco me cocino al primer hervor, con lo cual lo que quería decir en relación a la temática que acabo de abordar es que yo soy de la época en que la PCR era el gran furor y que con la PCR se solucionaban todos los problemas de la microbiología. Y estuve trabajando por casi 10 años en el Malbrán y ahí, bueno, aprendí un poco más de todo el contexto y darme cuenta que no solo lo molecular importa. Mi punto es que desde la PCR al día de hoy han aparecido una serie de metodologías que no es que van reemplazando a la previa, sino que van complementándola o mejorando la calidad. Bueno, vamos a hablar de calidad un poco. No la calidad desde el punto de vista que abordaron Juan y Marcelo, sino la calidad y cantidad diríamos, cantidad en una sola corrida, tener una cantidad enorme de datos que se pueden analizar y que se pueden utilizar, ¿no? Y la charla que di es como que es un poco presuntuosa, ¿no? Porque es como que yo estoy vendiendo la secuenciación de genomas completos como que es la solución de todo, cuando en realidad es una herramienta más, como la PCR cuando yo empecé en aquellos tiempos, es una herramienta más que nos facilita el paso para conocer, identificar y hacer un análisis de resultados de mayor calidad, pero no reemplaza lo otro, porque todo lo fenotípico que se hace en los laboratorios actualmente, todo aquel laboratorio que tiene el Malitov con mucho esfuerzo, como decía Juan recién, o que tiene montadas las PCR para hacer la parte molecular desde un aspecto, todo eso es totalmente buenísimo y mientras más tecnología se pueda implementar en el laboratorio, mucho mejor. Lo de Whole Genome Sequencing o de la secuenciación de genomas completos es lo último en los últimos tiempos que se está utilizando cada vez más por una cuestión de la reducción de los costos. Y ya sé que de allá del hemisferio sur me van a decir, bueno, en cuestión de costos
acá seguimos igual, pero si los costos no hubieran bajado, incluso para los países ricos sería un poco restrictivo. Y hoy en día es un poco más amplio el uso, inclusive en vuestros países ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, y eso es porque los costos han bajado realmente. Que los proveedores haya mucho intermediario entre el primero y el último eslabón, ese es otro tema, pero realmente lo que quiero decir es que las nuevas tecnologías facilitan mucho más la interpretación de los datos y el análisis de los resultados y de la resolución del problema. Y el uso de una metodología que pueda eliminar, o que sea universal y que pueda eliminar una cantidad de otras metodologías que están implementadas en el laboratorio, inicialmente puede que sea un costo grande en cuanto a la implementación de esa tecnología, pero a largo plazo va a salvarse ese dinero. Y si no, que Juani lo diga con el Malditoff. La compra, bueno, no sé si lo compraron o está a préstamo, así, y que es un préstamo medio mentiroso, así entre comillas, porque uno queda agarrado con el tema de los reactivos y el mantenimiento y todo de la empresa, pero si uno lo compra es cara la inversión. Pero después sale centavos hacer la identificación y uno salva a largo plazo la inversión que hizo en ese equipo. Lo mismo con el whole genome sequencing, solo que con el tema de la secuenciación de genoma completo estamos un poco más retrasados porque no hay estandarización todavía, no hay un punto común para que todo el mundo utilice los mismos métodos, las mismas herramientas, etc. Pero solamente quería aclarar eso, es un tema de que no quería ser presuntuoso con la presentación, sino mostrarles que hoy en día hay múltiples posibilidades de uso en cuanto a la secuenciación de genomas completos. Y un último comentario cortito, porque yo sé que no me quiero pasar más, y por ahí a veces le digo a Marcelo que habla mucho, y yo a veces también hablo mucho, es el tema de que resaltar lo que dijeron los dos, y Juani principalmente, que el tema de la educación, el tema de este tipo de eventos, y quizá la pandemia, una de las cosas, y vamos a buscar la cosa buena a la pandemia, es el desarrollo de estas plataformas virtuales, hace que una persona en Washington, D.C., en Toronto o en Asunción, estemos dando una charla para un congreso en Uruguay, y es fenomenal. Y yo creo que de acá en más, el quiebre que produjo la pandemia en muchos aspectos, tiene que ser utilizado en beneficio de la educación y la diseminación del conocimiento, no de fake news como también ocurre con las mismas herramientas, pero del conocimiento de calidad, ya que hablamos de calidad, y que facilita. Ahora, no necesariamente me tienen que invitar y yo tengo que volar a Uruguay para dar esta charla, sino que puedo hacerlo desde mi oficina sin problema. Bueno, era eso nomás. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por respetar los tiempos. Yo también respeté los tiempos, muy bien. Bueno, yo unas palabras también, porque al comienzo de agradecimiento realmente a la Asociación Bioquímica Uruguaya por la oportunidad de poder hacer este simposio, agradecerle también a Marcelo y a Roberto Melano, que en una semana armamos esto, y que lo que queríamos hacer desde esta mesa es ver la importancia del trabajo, como mostré yo, desde el laboratorio a nivel nacional, y también integrar a todo el trabajo que está haciendo la gente, como decía Marcelo, ¿verdad? Que yo creo que hay que reconocer que esto fue un antes y un después del doctor Schmunich, ¿verdad? Que fue el que sembró toda esta semilla a nivel de Latinoamérica, y todo el trabajo de la gente del Malbrán y de la gente de Canadá también, ¿verdad? Y de Marcelo y toda la gente que está detrás de esto realmente. Y lo tuyo, Roberto, no es nada presuntuoso, es mostrar también cómo
los latinoamericanos podemos estar en la última generación en todo lo que es la parte de tecnología que está enfocada a conocer nuestra resistencia a nivel nacional, como mostraba Marcelo en el trabajo que se está haciendo acá en Paraguay, en el arroyo en Buricao, y todos los trabajos que hacemos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por poder permitirme participar de este simposio tan interesante. Gracias. Gracias a ustedes. En nombre del Congreso, de las autoridades del Congreso, les agradezco la participación y bueno, muchas gracias por todo.